Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Bienvenidos a esta jornada de reflexión política en pro del Instituto Progresista. No tiene nada que ver con Avanzada Progresista, nada que ver con Henry Falcón. Así que bienvenidos. Esto es un encuentro de gente que tiene la misma preocupación. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Es la idea de encontrarnos y compartir ideas de distintos ámbitos, de distintas disciplinas, para ver cómo podemos sacar el país adelante. Eso es todo lo que nos une acá. Creo que otra cosa que nos une es que todos somos venezolanos, o me equivoco, hay alguien de otra nacionalidad aquí. Todos son venezolanos, todos son de Caracas. Levanten la mano los que son de Caracas. ¿Quiénes son de otras ciudades? ¿De qué ciudades hay? Díganme. Guarenas. Guarenas, eso no es una ciudad. ¿Ah? Acarigua, un poquito más de Guarena. Maracay, muy bien. Charallave, Margarita, Maturín, Barinas, Guayana, Caricuao, tampoco. Yo soy de Barquisimeto, me presento, mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy comediante. Soy de Barquisimeto, pero tengo 5 años viviendo aquí en Caracas y ya he ido perdiendo el acento. De hecho, ya mis amigos me dicen, marico, ya tú hablas como un caraqueño cifrino, y que claro que no sabes. Pero sí, hablo como un caraqueño cifrino, lo admito, he ido perdiendo el acento, pero todavía tengo expresiones guaras, tengo palabras guaras, entonces ya tengo un híbrido, una mezcla entre ambas, y termino diciendo cosas como que, mundo, bro. Tiempo sin verte, no, guara. Y como les dije, soy comediante, y como vivo acá, tengo un problema, que es que conseguir alquiler en Caracas es dificilísimo, porque yo quisiera vivir en Chacao o en Baruta, pero hay que pagar en dólares, ¿y quién tiene dólares para pagar un alquiler? Nadie. Entonces a mí se me ocurrió una idea, de los papás que se les fueron los hijos del país, deberían alquilar las habitaciones de sus hijos, y uno les paga con el amor que ellos no les dan. Hay gente que me dice, ¿qué bolas tienes tú? Bueno, si quiero les pago en bolívares, pero el amor no se devalúa. Sí, debería existir una aplicación para pagar alquiler con pago de amor, ¿no? Como un Tinder para buscar papá. De los que no saben qué es Tinder, es una aplicación donde uno, le da like a una persona, esa persona te devuelve el like, al final cuadran para tirar. Debería existir lo mismo, pero para buscar alquiler. Yo le daría like a los perfiles de los papás a mí. Yo buscaría en una mamá lo que busco una mamá. Vive en Chacao, Baruta, like. Ella me daría like por alguna razón, hacemos match, empezamos a hablar. Y me dice, a ver, Ricardo, cuéntame de ti. Y le digo, bueno, señora, yo le digo la verdad, yo soy desordenado. Y me pone, como mi hijo. Y listo, coronel. De hecho, ahora vivo en un edificio, y se está jodiendo todo en el edificio. Y nadie tiene para pagar las reparaciones, entonces ahorita hay que convivir con las vainas jodidas. ¿No les pasa también a ustedes? Se jodió el portón, hay que dormir con el portón abierto. Por suerte uno tiene vigilante y uno cuenta con la seguridad de que él duerme profundo toda la noche, porque ese es el trabajo de un vigilante. A mí me molesta cuando un vigilante juega a ser vigilante, que no tiene ni idea de cuál es su trabajo. El otro día me pasó en el teatro, yo tengo una obra de teatro, entonces estaba entrando, y el vigilante dijo, señor, ¿para dónde va? No, para la obra, que yo hoy me presento. Sí, pero ¿cómo se llama la obra? Y digo, bueno, doble moral. Bueno, pase. Él no tiene ni idea de que es doble moral. Yo le pude haber dicho, voy a Orgasmo, soy Norquis Batista. Y se dicho, pasa, señor Norquis, ¿cómo no pase? Pero arreglaron el portón de mi edificio, lo arreglaron, pero no le arreglaron el motor, le hicieron una peor solución, que es ponerle una cerradura de reja sisa a un portón. Entonces yo tengo una llave sisa para abrir y cerrar un portón. Eso solo se nos ocurre a nosotros, que hay tan marginal. Eso es como que se te joda la lavadora y empiezas a lavar la ropa en un tobo, pero con una batidora de huevo. Y es que le sale espuma. Es marginal, ¿vale? Una de las cosas que nos caracteriza es eso, que decimos, por ejemplo, esta gente habla como marginal. ¿Saben qué significa el marginal, no? Al margen, ¿no? Entonces significa que muchos de nosotros también hablamos como marginales, porque utilizamos palabras del inglés para sustituir palabras que ya existen en español. Como por ejemplo, utilizamos todo el tiempo palabras como marketing, ¿no? Yo ahora estudio marketing, soy community manager en Councilman. Porque no dice que eres administradora de cuentas de redes sociales. No, yo estudio marketing. ¿Por qué no dice que estudias mercadeo? Yo mismo digo que te hago stand-up comedy. ¿Por qué no digo que soy un inseguro que necesito las risas de la gente para sentirme bien?
Gracias, eso se sintió bien. Pero yo creo que es bueno que utilicemos palabras del inglés para sustituir palabras del español. Porque al final estas palabras se transforman con el tiempo y se convierten en palabras que son solamente nuestras, venezolanas, y eso nos da identidad. Por ejemplo, la palabra o la expresión echarle pichón viene del inglés, de echarle push on, que era una bomba de agua con la que sacaban agua y decían, echarle pushón, echarle pushón, echarle pichón. Se transformó con el tiempo. O palabras como macundales, que viene de la marca Mac and Bell, viene en inglés. O la palabra maduro, que viene de motherfucker. A la gente que tiene traducción de señas, motherfucker se dice. Y si alguien del SEBIN, motherfucker significa buen presidente. Bueno, ya yo voy a terminar esta introducción. Yo quiero que ya, quería relajarlos un poquito porque vamos a ver una jornada con distintos temas, uno más serio que otro, pero la idea es que, bueno, prestemos atención, conversemos, ya que conversemos, entonces yo quiero presentar a uno de los directores del Instituto Progresista, así que quiero que por favor le den un gran aplauso a Gabriel Domínguez. Bueno, buenas tardes. La idea de hoy, como ya había sumado Ricardo, era poder comenzar a pensar lo que determina lo que es el hecho político de una manera distinta, poder verlo un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados. Ahí es importante cambiar un poco la visión y entender un poco el momento en el que estamos viviendo en todo el sentido de la palabra. Y no hay nadie que me cambie la lámina. Pero lo importante en este caso, si puede buscar a José, sería chévere, es poder entender un poco el contexto que tenemos, el contexto en el que estamos y el contexto que nos toca vivir, porque si hay algo que es muy típico, que a mí me da mucha rabia, por eso suelo incluso, voy atrás un momento para terminar la idea, el hecho de que es que eso nada más pasa en Venezuela, es que tal cosa nada más pasa en Venezuela. Y no, hay una cantidad de cosas que terminan ocurriendo, que pasan en toda Venezuela, pasan en el mundo y pasan en el Caribe como región, que responden a una realidad, a un tiempo que estamos viviendo. Ahora sí. Y este tiempo era hace una vez un mundo muy sólido, un mundo muy rígido, de unas condiciones inamovibles, ¿no? Donde las ideologías, las religiones, el poder, las relaciones eran muy estáticas, estaban completamente congeladas, donde el hijo de un obrero terminaba siendo obrero, el hijo de un médico terminaba siendo un médico. Eso ha cambiado no tanto hoy, pero esas realidades eran supremamente sólidas en todo sentido, en el sentido del poder, en el sentido económico, en el sentido de la cultura. Y ese mundo, esa solidez, llega a un equilibrio entre seguridad y libertad. En un equilibrio en donde la gente, precisamente para tener seguridad, para poder protegerse de la naturaleza fría y hostil que nos atacaba, pues decidió progresivamente ceder su libertad. Y no sé si reconocen esta escena, esto es de la Odisea. Hay una parte de la Odisea en donde Circe, que es esta bruja, que no se ve tan malvada, pero es una bruja, le ofrece a la tripulación de Odiseo precisamente la idea de que ella les va a dar seguridad solo si comen un fruto de ella, que es un veneno, una poción en este caso mágica, y se convierten en cochinos. Pero ellos iban a estar seguros, ellos no iban a tener el problema de pelear contra Escila y contra todas las cosas que enfrentó Odiseo, pero iban a estar seguros y terminan convirtiéndose en cochinos. Entonces, en esa fábula la gente cede su libertad y su seguridad para disfrutar de beneficios, para estar tranquilos. Pero esa tranquilidad se redujo al simple hecho de existir. Ese era el equilibrio de ese mundo sólido que ocurría. Hoy en día hay un deshielo. Bueno, hoy en día no, ya tiene más o menos tiempo ocurriendo, y cada vez ese deshielo avanza porque hay más información y hay más educación y hay en general más dudas. Sube la temperatura, y por eso lo menciono, porque esto es un círculo que se está alimentando permanentemente desde hace varias décadas, desde hace varios siglos en realidad. Ahí, anterior, entonces. Porque tienes una educación que te libera, una libertad que es un medio que influye en los acontecimientos, unos acontecimientos
que forzan, que llevan, que impulsan la democracia, cosas como la democracia, que es un hecho social, democracia que, como la conocemos, empieza a garantizarte ciertos derechos sociales. La educación es uno de estos derechos que hoy en día, gracias a que existe democracia en Occidente, puede considerarse derecho. Antes no necesariamente era un derecho. Esa educación produce cosas como tecnología. Esa tecnología acelera y amplía el flujo de información y conocimiento. Eso acelera también a la forma de evaluar la democracia. Probablemente para nosotros la democracia tiene muchos problemas. Probablemente para nuestros papás tenía muchísimos más problemas. Quizás para nuestros abuelos no tanto, porque ellos vivieron una época sin democracia. Entonces les parece que, bueno, está mejor que antes. Y esa evaluación permanentemente hacía que viéramos más y mejores democracias en otros lugares gracias a esta tecnología, gracias a esta información, y quisiéramos esos mismos derechos, esa misma calidad de democracia que había en otros lugares, esa misma calidad de libertad. Y, entre otras cosas, pedíamos, adivinen, mejor educación. Entonces ese ciclo se empezó a reproducir y a acelerar cada vez más. Y llegamos a este punto en donde esa insatisfacción con la democracia empezó a hacerse general. Esta imagen, no sé si alguno la ha visto o tiene idea de qué se habla cuando se habla del 99%, y habla mucho de ese 99% de personas que no son pobres, pero resulta que el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita en recursos, y eso genera insatisfacciones que se empiezan a viralizar, que no son solamente que ocurren en Venezuela. También ocurrió en Madrid. Siguiente. También ocurrió en Wall Street. Siguiente. También ocurrió acá. Y por eso pongo incluso dos iconos, tanto 2014 como 2017, que son insatisfacciones porque se exige, se quiere algo más. Siguiente. Y esa liquidez puede traer problemas. Esa liquidez, ese deshielo que empezó a volverse agua, y esa agua empezó a generar un deslave que puede ser un problema porque esas certezas que habían se derritieron. Esa sociedad empieza a ser un poco más líquida, empieza a ocurrir una reinterpretación de las relaciones, del poder, de la economía, que va avasallándonos, que parecía que va como muy rápido. Y precisamente por ir muy rápido, se generan reacciones retrógradas y regresivas. Se generan reacciones en todo sentido. Por eso pongo estas dos imágenes, porque son respuestas a lo mismo. Son dos perspectivas, tanto de izquierda como de derecha, al mismo problema. Una reacción a esa liquidez, a esa velocidad, a esa forma en la que va avanzando la realidad, van avanzando las relaciones políticas y económicas, que hoy en día tienen ese problema. Pasa también en Europa, no crean que es algo exclusivo de América. Y pasa en todo sentido, donde también se empiezan a generar unas reacciones en contra de esa modernidad, de esa liquidez, de esa globalidad, más que globalización, que termina abrazándonos, y no muchos están muy contentos con eso. También podemos ver la liquidez como una oportunidad, y esa oportunidad quiero que la veamos hoy, porque hay cosas que nos empiezan a tomar más en cuenta. Hay mecanismos en los que nosotros somos más participativos, que por lo menos tenemos la oportunidad de ser más participativos, de tener más información, de tener mejores maneras de informarnos, de criticar, de incidir, sobre todo de incidir en la forma en la que se lleva la política. Y esto es un muy buen ejemplo de esto, de esas relaciones. Esta fue la primera reacción del gobierno de España ante la crisis independentista de Cataluña. Un tuit. No estamos hablando de un gran comunicado, no estamos hablando de una declaración en cadena nacional, no, estamos hablando de un tuit. Eso te habla de la velocidad en la que ocurren las cosas y cómo se van adaptando. Esa adaptación está en la juramentación de Bush, si mal no recuerdo, Bush 2, y esta es creo que fue el Estado de la Nación, la segunda Obama. Entonces eso te habla de cómo poco a poco nosotros estamos siendo envueltos por esa forma. Y bueno, esta es la introducción a este tema, que es justamente la modernidad que nos tocó vivir. Yo quisiera también que reciban con un aplauso a Leandro Buzón, de Mi Convive. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues en primer lugar agradecerle al Instituto Progresista la invitación en la tarde de hoy. Bueno, fíjense, cuando ellos me hicieron la invitación para pensar sobre estas nuevas ideas y sobre qué comprensión nosotros podemos hacer sobre la democracia,
yo traté de estructurarlo de acuerdo a mi vivencia personal y cómo esta vivencia personal también es transmitida a ustedes como activistas políticos y sociales en su lugar. Yo soy de Caracas, yo me crié en el 23 de enero y faltando poco menos de 2 semanas para yo entregar mi tesis de pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello, yo conocí a Enrique Capriles y ya tenía una muy buena relación con alguien a quien estimo y aprecio mucho, que es Roberto Patiño, que es mi socio fundador de Caracas Mi Convive. Y me dicen, Leandro, incorpórate a la campaña de los jóvenes porque hay muchos chamos como tú dispersos a nivel nacional. Esa primera oportunidad de trabajo, yo formo parte del equipo de propuestas de políticas públicas juveniles y tuve la oportunidad de girar los 335 municipios del país, hacer muy buenos amigos como Ricardo, Daniel, en fin, muchos jóvenes por ahí dispersos a nivel nacional. Y uno de los grandes aprendizajes de esa campaña es que al pueblo que yo llegara, a mí me decían choro, corrupto, vividor y malandro. Y yo me quedaba punchado y yo, pero ya va, sí, pero es que todos los que están en este juego político, todos son eso, y si no lo eres, pues vas a atender a eso. Primera gran lección, el desprecio hacia lo público, el desprecio hacia la política, la antipolítica pues anclada en la psiquis de muchísimos jóvenes, de muchísimos activistas y de muchísimas comunidades. Posterior a esa derrota del 7 de octubre, Chávez Capriles, un grupo de activistas que quedamos acá en el país, pues decidimos fundar Caracas Mi Convive. Cuando nosotros fundamos el movimiento Caracas Mi Convive, lo hicimos con una premisa fundamental, de algo que me había afectado y me había marcado en todo el proceso de activismo. Es que es necesario construir relaciones de confianza genuinas con las comunidades de base y con líderes locales si pretendes gobernar o pretendes hacer una movilización del Día de las Madres o pretendes hacer un sancocho. Porque simplemente sin eso no hay vida. Segundo gran aprendizaje para la Constitución, o a mi juicio, mecanismo de fortalecer y promover la democracia en nuestros espacios locales. La relación es el músculo vital de nuestro ejercicio democrático. Para mí, la política de la relación, cuando nosotros iniciamos todo este proceso organizativo, tiene que ser capaz de traducirse en 2 cosas muy básicas. Lo primero, el proceso real y de implicación que ustedes como activistas y jóvenes hacemos con una comunidad de base, y esto significa en muchas ocasiones romper un discurso del de poder en donde solamente pretenden contar una sola historia. Es decir, la memoria histórica de muchas de nuestras comunidades, de nuestras localidades, de por qué se llama Barrio El Petróleo, de por qué se llama Barrio El Limón, de por qué se llama Plan de Manzano, de por qué se llama Calle Panamericana, de por qué se llama Municipio Juan de Villegas. Es una memoria colectiva histórica que todos y cada uno de nosotros, si pretendemos liderar, tenemos que conocer. Porque si no, llegan gobiernos como el que hoy, o regímenes como el que hoy nos gobiernan, con una vocación plenamente totalitaria, y pretenden contar una historia desde el poder que oprime, que anula, que borra el pasado, que invisibiliza y que nos pretende decir, bueno, ustedes son así porque yo los he dibujado y he pintado de este modo, ustedes son blancos porque, bueno, sí, así son. Y el poder de contar una historia nos lleva, a mi juicio, a un tercer elemento para la constitución y conformación de un proceso democrático real, y es potenciar el encuentro entre diferentes. Una experiencia que a mí me marcó mucho y todavía me sigue inspirando a tratar de replicar dentro de mi organización en el municipio de Libertador, pero también a nivel nacional, fue cuando yo formé parte del grupo de jóvenes líderes de la 4ª promoción de la Fundación Sinamaica. Y en ese momento
yo tuve la oportunidad de reunirme con varios jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el argumento que estos chamos me decían del por qué ser gobierno o por qué militar en tal o cual organización responde a un elemento de reconocimiento genuino, de un esquema de reconocimiento de ideas, y no de anulación que en algún momento se presentó o se planteó desde el discurso del poder. Entonces, con todo esto, lo que yo les pretendo decir y señalar es que cuando nosotros comenzamos y cuando nosotros configuramos, si realmente queríamos constituirnos en un movimiento social con una identidad, con una capacidad organizativa, teníamos que poner a soñar a un municipio. Y el sueño que nosotros tenemos para Caracas es que a la vuelta de 10 años nosotros podamos salir de la lista de las 10 ciudades más peligrosas de América Latina y estar en la lista de las 10 ciudades más visitadas. Y creemos que para eso es vital, es fundamental, es necesario, es impostergable construir genuinas relaciones de confianza con líderes sociales, líderes políticos y activistas que estén comprometidos con el cambio de manera real. Y que eso, como oferta o como posibilidad de integración y de cohesión, signifique que atendamos el gran problema que hoy como sociedad tenemos, y es el de la violencia. No es normal, esta es una foto de mis compañeros de trabajo, esto es en la Cota 905, no es normal que de estos 15 panes que hoy están aquí conmigo en la foto, al menos 14 han sido tocados por el fenómeno de la violencia, incluyéndome. Un primo hermano preso, jóvenes que tienen madres que le mataron a sus hijos, jóvenes que les han matado hermanos, todos los que estamos en esa foto hemos sido tocados directamente por este episodio, los miembros directivos de la organización también. Y que cuando nosotros pusimos a soñar a Caracas sobre estos 4 proyectos, que es el Cuéntame y Convive, que es identificar a jóvenes en situación de violencia para que cuenten su historia, el proyecto de Puntos Calientes, en donde identificamos jóvenes en situación de riesgo y puntos en donde ocurren los principales homicidios, el monitor de víctimas, que en donde referenciamos en donde están pasando los principales homicidios, y el proyecto Vamos Convive. La idea es desmontar mitos, y eso es parte del ejercicio pedagógico y que ustedes como activistas también tienen, porque uno de los principales mitos que hay que desmontar es decir que, bueno, Venezuela es una sociedad de 30 millones de violentos. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la violencia se concentra en pocos lugares y determinadas personas. Entonces, esto nos lleva a un proceso de integración, a reconocernos de lo que somos, y es del encuentro, es de la alegría, es la emoción, es la esperanza, es lo que somos. Todo el mundo me dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Cuándo es el sacudón? Después del 20 de mayo, que todo el mundo se ríe, todo el mundo sigue bailando y todo el mundo sigue chinchando. Bueno, asumámonos desde lo que somos, asumámonos desde la esperanza, asumámonos del optimismo. El país no se acabó el 20 de mayo, muchachos. Ahora es cuando Venezuela necesita de valores desde la solidaridad, como nosotros como proyecto político queremos representar, en donde la convivencia sea un hecho real, tangible y posible. Desde un discurso de la esperanza, en donde dejemos a un lado la queja, la culpa y el reclamo, y seamos artífices y protagonistas de la democracia que nosotros queremos. Durante al menos 20 años nos dijeron que teníamos un proceso de democracia participativa y protagónica, pero parece que eso hoy, la naturaleza y la vocación totalitaria nos marca lo contrario. Ahora es cuando, y muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Leandro Buzón, de Caracas Me Convive. Leandro hablaba de algo muy importante, que es que dejar que Venezuela deje de tener fama de las ciudades más peligrosas y que pase a ser una de las ciudades más visitadas. Yo creo que el turismo puede ser uno de los motores de este país en el futuro. De hecho, antes uno se podía ir de vacaciones, antes te vendían paquetes de un full day o un fin de semana en Los Roques. Ahora las vacaciones son un full day en el San Ignacio. Yo no quisiera un full day en el San Ignacio, mi vacación ideal sería un full day en comunismo. ¿Se imaginan todo un día Venezuela sin comunismo, siendo un país desarrollado? Entonces salen a la mañana, salen en su bicicleta ecológica, porque tenemos conciencia ecológica, hasta los motorizados cambiaron la moto por la bicicleta. Te siguen tomando el retrovisor porque la gente no cambia, pero bueno. En la tarde vende los dólares y compras bolívares porque es una moneda más fuerte.
En la noche vas a un concierto de Bruno Mars en el CCCT y uno graba el concierto en tu iPhone 10 porque lo pudiste comprar con tu sueldo. Y sales caminando de noche con tu iPhone y no te importa nada porque hay seguridad. Y después llegas a un hotel y te vas a tirar sin condón porque es anticonceptiva. Y llegas a tu casa, son las 12 de la noche y se te está acabando el día y todo, ay, soy la Cenicienta del subdesarrollo. Y cuando son las 12:01 dices, cuando vuelves al país desarrollado, coño de su madre, vendí los dólares, no jodas. Yo creo que hay que imaginar, o sea, a pesar de que estemos jodidos, siempre hay que imaginar, hay que ver ese futuro. Y yo quiero invitar ahorita al próximo ponente de esta tarde, él es periodista, es profesor universitario, creo que lo van a notar cuando lo vean, y es padre de familia, se me olvidó que lo presentara. Por favor, Carlos Delgado Flores, un aplauso para él. Puede ser que les resulte un poco disparatado el trayecto, hablar de los riesgos de la libertad en tiempos de globalización, que fue originalmente la pauta que me dieron, es una cosa, pero hablar del futuro no es posible sin libertad. No es posible. Ahora, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de libertad? Estamos hablando de una mezcla de libertad y responsabilidad y de corresponsabilidad y de compromiso para con la libertad del otro. De otra manera es imposible. Hay un filósofo llamado Isaiah Berlin que habla de dos conceptos de libertad: la libertad positiva, la libertad negativa, y que describe a la democracia como el reino de la libertad negativa, es decir, la que ocurre cuando tú restringes tu propia libertad en función de garantizar la plena libertad del otro. Suena a locus de control interno. No, es locus de control interno. Yo me preservo porque quiero lo mejor para ti. Claro, buena parte del dilema dentro de las democracias liberales entre el egoísmo y el altruismo, entre la competitividad y la solidaridad, es decir, entre izquierdas y derechas, pasa por ahí, por ver cómo entendemos la libertad y cómo es esta dinámica y cómo construimos una libertad para el otro, nada, como don, no como competencia, sino como construcción. O sea, suena amor, suena un poco a lo que al Tinder para alquiler que nos estaban contando, que a mí me parece una idea genial, en serio habría que montarla, es un tema para gente como mil y una ideas que está por allá, por ejemplo. Hablamos de tiempos líquidos, hablamos de riesgo ontológico. Es Zygmunt Bauman y Ulrich Beck hablando de el riesgo ontológico, es decir, de la crisis de los grandes relatos, de la crisis de aquellos saberes en los cuales nosotros confiábamos, ¿verdad? O sea, la universidad, la católica, está ahorita en un proyecto llamado Reto País. Reto País es un ejercicio de perspectiva al cual uno se puede ir integrando de diferentes modalidades, y es simple y llanamente un ejercicio de backcasting. Seguimos además con las palabras en inglés que sirven también para mucho. ¿Qué es un backcasting? Es un diagnóstico en reversa. Así como existe la ingeniería en reverso, existe el diagnóstico en reversa. Aquí está la imagen objetivo. Vaya voy. Este es mi punto de partida. Aquí estoy. Y aquí está la hoja de ruta que yo construyo para llegar allá, pero que no construyo desde aquí para allá, sino desde allá para acá. Es decir, una vez que yo tengo resuelto esto, ¿qué necesito yo tener resuelto para poder resolver esto? Y para poder resolver esto, ¿qué necesito resolver antes? Y así sucesivamente hasta llegar al presente. Por eso es backcasting. Bueno, la idea es que eso se convierta en una dinámica comunitaria de unas 2 horas, donde las comunidades puedan tener diagnóstico, imagen objetivo y hoja de ruta. Bien. Sin embargo, nos hacemos la pregunta:
Esta me la hicieron mis alumnos de Cátedra de Honor. Yo soy coordinador académico de la Cátedra de Honor y Duarte también de la universidad. Me preguntan, profe, y la imagen, esto en el futuro, los saberes con los cuales nosotros estamos construyendo esa imagen de futuro, ¿tendrán validez? Y yo dije, wow, esta es una buena pregunta. ¿Y cómo sabemos que nuestros saberes de hoy tienen validez en el futuro si forman parte del problema? Es decir, son los mismos saberes con los cuales llegamos a este presente. Por favor, la siguiente lámina y después regresamos a esta. América Latina tiene 70 años de historia en modelos de desarrollo. Hablamos en la década de los 50-60 de crecimiento económico, modernización, especialización económica y teoría de la dependencia. En la década siguiente arrancó la Alianza para el Progreso. Comenzamos a desviarnos un poco de la perspectiva de la especialización y de la teoría de la dependencia. Comenzaron a surgir algunas cosas. Los 70 es la polémica por los límites del crecimiento. Comienza la integración económica por bloques. Seguimos, pero la pauta es el crecimiento económico. 80-90 es la crisis de la deuda común en países especializados y dependientes, en el marco del consenso de Washington y el surgimiento del neoliberalismo. Pero también surge el modelo de desarrollo humano, que es el primer modelo de desarrollo tridimensional de las Naciones Unidas, que supera la noción de crecimiento económico y de la idea de derrame como repartición, como construcción de beneficio para una sociedad. Las 3 dimensiones de desarrollo humano, rapidito: esperanza de vida, logro educativo y ingreso. Los 90, 2000 van a ver multiplicarse los modelos de desarrollo a partir, uno, de los resultados desiguales del consenso de Washington. No todo el mundo cuadró con la receta del Fondo Monetario Internacional. De hecho, los resultados fueron sumamente diferenciales. Investigando las causas, el Banco Mundial llega al modelo de empoderamiento capital social. Y descubren a Bourdieu. Descubren que no todo el capital es financiero. Y comienza a surgir el modelo de desarrollo sostenible. La década siguiente verá el debate entre sociedad de información, sociedad de conocimiento y desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable es desarrollo humano con 3 dimensiones: económica, ecológica, social, pero con una cuarta que es transversal, sin comprometer los recursos de las próximas generaciones. Es decir, ahí hay un elemento de perspectiva y una preocupación permanente por el futuro. Y lo emergente es esta relación que tiende a ser recursiva, la vinculación entre sociedad del conocimiento y los objetivos y el desarrollo humano sustentable. Antes de pasar a ver qué es sociedad del conocimiento, noten que todos los modelos de desarrollo son territoriales. Están pensados para sociedades constituidas con estados nacionales. Todos. O sea, es decir, hay un sustrato, hay un territorio siempre de referencia. Posiblemente el de sociedad del conocimiento, no. Sin embargo, el modelo social del conocimiento como modelo de desarrollo todavía no surge. Esto que les voy a presentar es mi proyecto de investigación y es mi línea de trabajo en el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo la llevo. Entonces, por favor, la siguiente. La otra. En el año 2003-2004, la Unión Internacional de Telecomunicaciones genera la doble cumbre por la sociedad de la información, la cumbre de Ginebra y de Túnez, donde debía surgir un modelo de desarrollo. No surgió. Surgió la Autoridad Única en Telecomunicaciones, que era la UTE, y surgieron un conjunto de aspectos de vinculación de la tecnología con los modelos de desarrollo.
pero no surgió un modelo de desarrollo, entre otras porque no se llevó a un consenso en relación con una definición de sociedad de la información. Al año siguiente la UNESCO genera un informe, que es el informe UNESCO hacia las sociedades del conocimiento, que termina siendo crítico de esa situación, diciendo, señores, el problema no es la información, y el problema no es el gadget, el problema no es el device, el problema es lo que la información hace con la vida de la gente y la capacidad y las prácticas que empodera la tecnología. Sí, y esa capacidad es la diferencia crucial entre información y conocimiento. Información es datos con estructura, conocimiento es información con sentido, y el sentido es una creación. Tan simple como eso. Tiene muchísimo que ver con la capacidad de la gente de contar historias que nos estaba contando. Claro. A partir de allí, y de ver que en 1995 arranca Internet tal como lo conocemos, y hace 25 años Tim Berners-Lee tenía un problema con que había 90 lenguajes de correo para mandar correo electrónico, y él, matemático del equipo del CERN, dedicado a la comprobación del modelo estándar de la materia, el modelo Hellman, dice, yo no puedo con tantos correos electrónicos, tiene que haber una manera de poder leerlos todos. Claro, esto es venezolano, es una traducción al léxico local. Ok. Pues bien, encontró una manera de hacerlo y vio que era buena. La corrió por primera vez hace 26 años en el servidor del CERN, el HTML. Ajá, ok. Bueno, aquí les dejo, ustedes saben qué hacen con eso, pero tú no vas a patentar esto. Esto va a cambiar el mundo. Pues ya va, ustedes saben qué hacen con eso. Pues yo estoy dedicado a encontrar el bosón de Higgs, que es lo próximo que necesitamos para poder producir antimateria, para poder comprobar el modelo estándar. O sea, en otras cosas, sin HTML no hay internet, y es de software libre. Pero tenemos eso, no tiene nada que ver con sociedades nacionales. Desde entonces hasta ahora, Internet está lleno de unas comunidades muy particulares que hasta ahora eran ideales y estaban prescritas en la obra de un filósofo alemán llamado Julian Habermas, la teoría de la acción comunicativa. Entonces el tipo habla de la situación ideal, le habla. Dice, para poder construir una democracia liberativa, para poder construir un mundo donde haya equidad en el juego de las dos libertades, tiene que garantizarse la interlocución, es decir, que el que habla escuche y que el que escuche hable en igualdad de condiciones, dándose a sí mismos como comunidad una norma consensuada que aspire a tener validez universal. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos puede dar validez universal en un contexto como en el que vivimos, como el mundo líquido en el que estamos, donde ya no hablamos de naturaleza humana, sino de condición humana? Donde, si no hay condición humana, los derechos humanos, que son prescritos para todos por igual, y que son naturales porque uno nace con ellos, resulta que al no tener referente exacto terminan siendo la cosa más reaccionaria del mundo, si lo vemos como legislaciones. Pero ¿y qué pasa si los derechos humanos se convierten en el mejor argumento posible para esas comunidades? Es decir, el marco de la norma, el mejor argumento para esas normas que se dan en las comunidades. Pues bien, la gran noticia es que Internet está lleno de comunidades de habla que ya no son ideales. Tinder, hay una interlocución y hay una que se llama club, contrato de licencia de usuario final, pero además está la posibilidad de protestarlo, de mejorar. De repente Tinder no es el mejor ejemplo,
De repente, el ejemplo, digamos, que a mí más me gusta, y que está a la mano, es Wikipedia. Wikipedia es una tremenda comunidad de habla. Wikipedia tiene, hoy por hoy, menos errores que la enciclopedia británica. Y lo que ha permitido que Wikipedia se convierta en referencia universal no es su tecnología, es la participación de la comunidad de editores que permiten mejorar, que permiten que se imponga el mejor argumento, que permiten mejorar cada vez la información, y una comunidad de práctica donde se impone el mejor argumento y donde hay interlocución, equidad de reglas. ¿Qué utilidad tiene para construir una vida libre? La posibilidad de ser mejores, sin necesidad de ser ángeles o sin necesidad de tener que legislar desde un modelo perfecto, que no lo hay, pero podemos ir mejorando, podemos ir construyendo. Si eso les suena a progresismo americano, si eso les recuerda a John Dewey, les aseguro que no es mera coincidencia. Ahora bien, comunidades de habla. Internet está lleno de comunidades de habla, el mundo está lleno de comunidades de habla. O sea, dentro de las cosas que se han vuelto líquidas está la idea de sociedad de masas, la idea de la cultura del espectáculo, por la sencilla razón de que ahora cualquiera puede hacer el suyo propio. Ajá, malas noticias. Malas noticias para la noción de economía de la información que te establecía el marco para las instituciones a partir de esto sí, esto no. En mi oficio eso lo llamamos gatekeeping, y por esa vía se construyó el poder de las instituciones. Esa es la lógica que subyace al enfoque institucionalista en economía. La mejor información en un mundo donde esta es escasa. Pues malas noticias. Malas noticias. Si alguno de ustedes está metido en el negocio del trading de criptomonedas, sabrá lo valiosa que es la información en tiempo real para poder tener la mejor posición. Y eso no es diferente de Wall Street. Lo que pasa es que es en segundos. Es un área de práctica, es un área que tenemos que aprender. Hay una crisis institucional. Por favor, 2 láminas atrás. Otra. Esta. Yo esta mañana hablaba de la crisis de la globalización liberal. Yo defino la crisis de la globalización liberal en el contexto de la democracia, en los tiempos líquidos que estamos viviendo, como la pérdida de, como la pérdida de utilidad real de la democracia liberal burguesa, de la institucionalidad democrática, a causa de los modelos de racionalidad limitada que han convertido la política en mera economía de la decisión. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo ciudadanos sino electores. Significa que toda mi racionalidad se va en el marketing político. Y ese es el gran avance. Que mi mejor apuesta es por el buen gobierno. Wow. Y cuando no es un problema con un gobierno sino con un régimen, ¿qué hacemos? Porque no es lo mismo. O sea, hay muchas diferencias entre gobierno y régimen, pero hay una clásica. Un régimen son varios gobiernos del mismo tipo. Y el último régimen que el último régimen que tuvo este país, ¿cuál fue? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un régimen? Para atrás. El anterior. No, eso era una dictadura. Eso era una dictadura. Gómez. ¿Cuándo Gómez? El último régimen que tuvo este país fue el gómezista. Y era una tiranía liberal, según Manuel Caballero.
Ay, ¿cómo se puede tener una tiranía liberal? De la misma manera como en la democracia liberal burguesa ustedes pueden tener enfrentados en el globo a las tecnocracias nacionalistas de corte supremacista contra las subalternidades fundamentalistas, que también son suprematistas. Revisen el mapa hoy, piensen en las regresiones. A ese peluquín le faltaba gente con turbante. Al de la coleta le faltaba gente, no, o sea, le faltaba mucha más gente. Pero el hecho está en que si la derecha ya no es derecha, sino un supremacismo de tipo técnico, donde la economía política dejó de ser liberal para convertirse en un mero desarrollismo. Y si las subalternidades fundamentalistas terminan constituyendo alianzas entre, o sea, alianzas que confunden grupos delictivos con terrorismo fundamentalista, ahí hay un problema, ahí hay un problema de definición, ahí hay un problema de ser izquierda. Y esto tiene mucho que ver, esta situación que está congelada en el tiempo, desde el consenso de Washington. Y el problema del consenso de Washington no es la receta, es el status quo, que viene diluyéndose por una crisis de confianza, que es la del año, no, la del 2008. Señores que minan criptomonedas, señores que están siguiendo el fenómeno blockchain, ¿cuál es el problema al cual intenta darle solución el white paper de Satoshi Nakamoto? Confianza. Hay una crisis de confianza en el sistema financiero internacional desde la crisis de las hipotecas subprime, que hace que hoy por hoy el ciudadano norteamericano promedio cargue con una deuda de $11,000 per cápita no deducible de impuestos. Tiene que haber otra manera de construir las cosas. Volvemos 3 adelante, ya estoy terminando. Vamos más adelante. La otra. Hablamos de educación. Estos son los escenarios, esto es un resumen de los escenarios para América Latina del Millennium Project. Son 4 para el 2030. El óptimo, mañana es hoy, éxito latinoamericano. Happy end. Tecnología como ideología, creyentes versus escépticos, el debate. Tecnología sí, tecnología no. La teoría crítica como nostalgia ilustrada de un cuerpo que no tenemos. Es que te vas a alienar, es que este muchacho no saca la nariz de la pantalla, es el efecto Black Mirror. La región en llamas, cero institucionalización y cero conocimiento igual a control del narcotráfico. La región controlada por el narcotráfico. Y el cuarto es la red, muerte y resurrección, islas de excelencia que flotan en un mar de inequidades. Noten además que la diferencia entre el óptimo y el catastrófico está en el mayor o menor nivel de institucionalidad versus el mayor o menor nivel de conocimiento. Tenemos esta deriva. Y para poder transformar eso, la siguiente, en una línea virtuosa que nos lleve al óptimo, tenemos que producir una transformación institucional. Y la transformación institucional no se va a producir si no le metemos suficiente conocimiento a la gente. De allí va la idea de sociedad del conocimiento. Llévense este concepto con ustedes y trabájenlo, incorpórenlo en sus respectivos liderazgos, en sus respectivos trabajos, construyendo comunidades de práctica. Sociedad del conocimiento son comunidades de aula que practican la democracia deliberativa,
que construyen economías de conocimiento en un entorno mediado por las tecnologías de información y comunicación. Bueno, señores, esto era lo que yo venía a entregarles. Y espero que les sirva. Gracias. Bueno, los escenarios son chéveres, ¿no? Muerte, resurrección. Casi que Pablo Escobar le revivo a la viejita y la vuelvo a matar. Miren, hablaba Carlos del régimen gomecista. Yo creo que ese es uno de los problemas de que no nos hace llegar a la libertad, que es el centro de la ponencia de Carlos, que es que los venezolanos nos gusta la mano dura. La gente todavía dice, no, aquí la solución para esto es mano dura, que venga otro carajo como Pérez Jiménez. Hay gente ilustrada que estudió carreras, doctorados, que defiende a Pérez Jiménez. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a la gente le gusta la mano dura? ¿Por qué dicen, no, es que un presidente con mano dura para que ponga orden en este desastre? Yo nunca he escuchado a un carajo de 40 años decir eso de su doctor. ¿Por qué lo piensan del presidente? Nunca he visto a alguien yendo a hacerse el examen de la próstata, yo quiero un doctor con mano dura que ponga orden en ese desastre. No pasa, porque creen que funciona como un presidente, no lo sé. El problema de la libertad es ¿por qué hay gente que cree Maduro? ¿Y por qué hay gente que apoya a Maduro? O sea, ¿por qué después de 5 o 6 años y de casi 20 de chavismo, todavía hay 1 millón y pico de personas reales que votaron por mí? ¿Por qué? De verdad, o sea, vas a defender a un dictador, ni siquiera es un dictador talentoso. O sea, yo entiendo por ahí que haya gente que defiende a Pérez Jiménez, pues me construyó autopistas y vaina, pero a Maduro, de verdad, o sea, eso es como que vayas a defender a un reggaetonero y defiendas al carajo del chacarrón. Oye, marico, está Daddy Yankee, huevón, que es como el Pérez Jiménez del reggaetón. No, a mí me gusta el del chacarrón. No, mucha mediocridad, pero bueno. Antes de salir al break, quiero darle la bienvenida a una de las directoras del Instituto Progresista. Ella es politóloga, así que por favor, denle un gran aplauso a Ana Crespo. Bueno, muchas gracias. Ha sido hasta ahora hemos compartido muchas ideas, pero ahorita vamos a darle un preview, continuando con los anglicismos, de la definición de igualdad. ¿Qué es lo que nosotros vemos como igualdad? Nosotros vemos como igualdad la condición de iguales, la condición natural de ser iguales. Para ver la igualdad tienes que eventualmente ver 3 definiciones. O sea, nuestra definición de igualdad es multifacética, porque tiene que ver con la igualdad ante la ley, la justicia, darle a cada cual lo que le corresponde, y la equidad. La evolución hacia la equidad de la definición de igualdad tiene que ver con la celebración de la diferencia, porque a lo largo de la historia hemos estado viendo que la gente busca cómo es eso, cómo se come eso de la igualdad, y han habido algunos autores que han intentado hacer potable la definición de igualdad con el tema de estandarizarlo todo, y el estandarizarlo todo niega lo que cada uno somos. Entonces entran las barreras que crean la desigualdad. O sea, vamos a verlo desde el punto de vista tautológico, vamos a ver la igualdad desde la definición, que es lo contrario. ¿Cómo se crean las desigualdades? Volvemos a la anterior, por favor. Con estereotipos, prejuicios y discriminación. Ahora sí vamos a la siguiente. ¿Cómo se crea la discriminación? Porque, y me disculpan que las láminas estén en inglés, pero bueno, hubo un tema ahí estas definiciones están siendo mucho más discutidas desde la perspectiva sajona que desde la perspectiva latina. O sea, y es una invitación a que cada uno de nosotros podamos crear el debate entre igualdad y equidad. Entonces, podemos tener maneras de pensar distintas, lenguaje, temas étnicos, religión, experiencias. Todos estos elementos crean posiciones y recelos entre los actores sociales, y eso crea la discriminación. La discriminación clásica, aunque podemos tener discriminación por clases sociales, raza, género, origen, hay muchísimas, y me disculpan la simplificación, pero por temas de tiempo no voy a abundar mucho más. Pero la que está ahorita de moda
y a la que respondo yo por un tema de población, es a la de género. Entonces, las mujeres principalmente no tenemos acceso al poder, porque el poder es masculino, diría Evangelina García Prince, al conocimiento, aunque eso ha ido cambiando con el tiempo, porque después de la segunda mitad del siglo XX, las universidades se han llenado de mujeres, pero principalmente para cargos operativos, no de dirección. Eso ocurre también en el universo del trabajo. Las mujeres somos las que estamos principalmente encargadas de temas operativos y no en juntas directivas. Entonces ya ustedes están viendo cómo va evolucionando el tema de la discriminación. Eso tiene que ver con acceso a mejores sueldos, el tema del tiempo, porque el múltiple rol de la mujer hace que los empleadores consideren que ellas se ocupan más de sus casas o deberían ocuparse más de sus casas. Pregúntenle a la nueva jefa de la CIA si ella va a dejar la CIA por ocuparse de su casa. Esa es otra historia. Pasemos a la siguiente. Sí, porque no sé si conocen que recientemente la primera mujer desde que Edgar Hoover fue director de la CIA, acaba de ser designada una mujer como directora de la CIA, y a mí eso me da miedito, porque normalmente las mujeres cuando estamos en cargos de dirección solemos ser mucho más duras que los caballeros. Entonces esto nos invita a crear la igualdad desde la diversidad, a la comprensión de que somos distintos, porque nosotras podemos tener niños, ustedes no, porque ustedes pueden tener habilidades diferenciadas y nosotros no, y así vas construyendo una trama de comprensión del otro que te permite establecer una igualdad vista desde la construcción de lo que todos podemos darle a la sociedad. Pasemos a la siguiente, y entonces vemos la igualdad desde esta perspectiva, no desde un inicio igual para todos, sino desde darle a cada cual lo que necesita para que pueda ser exitoso. Y entonces a eso los invito, a que todos podamos identificar en el otro aquello que nos diferencia, no para discriminar, sino para construir en conjunto una nueva realidad. Y es por eso que les invito a que la diferencia no es lo importante, sino el entender al otro es lo que es realmente importante. Muchas gracias.